un estado de trance, Sandra, solo y es mi voz. Y comienzas a entablar conexión con Ricardo. Conectas con él, te mueves y me dices a dónde llegas. La cuenta de 1, 2 y 3. Ahora. Es otra línea de tiempo. Ricardo está en una posición horizontal vestido de blanco, con los ojos abiertos y encima de él hay una entidad tratando de dominarlo. En la parte baja de donde se encuentra Ricardo hay una especie de camilla cristalina. La entidad tiene esta postura dominante, tratando de intimidar a Ricardo. Comienza subiendo por el área de los pies hasta que llega al área del torso y ahí está tratando la entidad como de dominarlo, de paralizarlo. Y Ricardo está en una actitud tranquila, observándolo. También él tratando de no sentirse intimidado. Estamos en otro planeta. Bien, Sandra, avanza en el evento entonces y me dices qué más hace esta entidad con la copia física de Ricardo. Le coloca una de sus manos, la mano derecha la coloca en el área del pecho. En el momento en el que la entidad coloca la mano en el área del pecho, es como si en ese momento le estuviera arrancando algo de él. Y el cuerpo de Ricardo es como si en ese momento estuviera observando un doblez de su cuerpo. Hay una extracción de la parte física. La parte física es como si fuera a una especie de incubadora espacial. Y la otra parte es el- la parálisis del aspecto luz. El aspecto luz se observa como esta entidad lo sostiene en una especie de energía magnética y después es enviada a otro espacio ahí mismo, pero solamente como con impulsos. Nunca lo toca. Esto es como si Ujú. todo lo hubiera hecho con impulsos y el cuerpo luz es enviado a una especie mm, de cubículo oscuro. Hasta ese momento ya no veo el cuerpo físico de Ricardo. El, la copia física es enviada a esa incubadora que viste. Sí, Bien. ¿Me dices si vuelven a hacer alguna operación sobre la copia física o no? nada más dice la entidad que preparen todo. Es una entidad bípeda, eh, tiene las piernas largas, dobladas, eh, el cuerpo también lo tiene largo y del cuello hacia la cabeza también se observa una flexibilidad bastante notoria y la cabeza está en forma de punta hacia atrás. Y únicamente todo el cuarto, en el momento en el que ocurre esta separación de los cuerpos, todo el cuarto ya se observa oscuro, ya no se ve la plataforma en la que estaba Ricardo y la entidad como que se dirige a, a salir y únicamente da esa instrucción. Bien, quiere decir que hay más entidades ahí operando.
como que está en espera de que lleguen las entidades. Bien, avanza en el evento, Sandra, llegan las entidades y me dices para qué se estaban preparando. Abordan dos entidades al área. Una de ellas llega caminando y la otra llega volando. La que llega volando igual se para sobre sus dos patas y comienza a moverse por el espacio, por el laboratorio. Y comienza a proyectar a través de una pantalla mm, como un punto estratégico, como una coordenada. Esta coordenada tiene 5 puntos en donde la ubica. En cuanto la ubica, dice que el cuerpo, que hay que recuperar el cuerpo para comenzar a hacer las adaptaciones. El otro reptil, el que está em, siguiendo las instrucciones, el que llega caminando, posee una bata blanca y como que comienza a preparar ciertos instrumentos. Básicamente son dos postes de color metálico plateados que los coloca donde antes estaba la camilla. Estos dos postes comienzan a emitir entre ellos una especie de sonido, frecuencia sonido. Y en cuanto al otro aspecto, ubica el aspecto físico de Ricardo, manda que lo traigan. Posteriormente observo el cuerpo de Ricardo sostenido ahí, mm, obviamente ya inconsciente, y estos postes son colocados a los lados de su cabeza. En el momento en el que llega el cuerpo de Ricardo, todo el cuerpo comienza a verse alterado por el- la emisión sonora que aportan estos tubos. La parte principal que comienza a afectar es el área cerebral, continúa por el área sexual y corre hacia la parte de los pies. Bien, ¿qué ocurre con el cuerpo al comenzar a recibir esas ondas? El cuerpo comienza a emitir también una frecuencia. El ¿Comienza cuerpo de Ricardo, a sintonizarse ajá, con esa ajá, frecuencia? es como si el cuerpo, en el momento en el que siente la emisión de la frecuencia, como si el cuerpo también estuviera alineándose a esa frecuencia, y lo que observo que sale, porque así se observa, como si algo de donde te digo que se activa, del cuerpo de Ricardo, comienza a segregar esa energía hacia esos puntos, como si estuvieran absorbiendo su frecuencia. Eh, Bien, avanza en la escena, Sandra, hasta el momento en donde terminen esa operación. Mm, Estos dos postes que están a la cabeza tienen la facultad emisora y el cuerpo de Ricardo tiene la función receptora y a la vez emisora hacia otro punto. ¿Entiendo? Eh, es como si al momento en el que llegan a la parte del laboratorio donde no hay tecnología y no se observa, esa frecuencia se pierde. Y ellos lo que están intentando hacer es que esa energía llegue al cubículo en donde está el cuerpo del humano luz, pero no llega. Es como si ahí en ese momento se bloqueara. Y el reptil que llegó volando dice que aumente la intensidad. Y comienzan a aumentarla. Observan que el cuerpo de Ricardo comienza a tener una aceleración de partículas. Y esto le conflictúa al científico. Mm,
Le dice que puede, en lugar de tener un resultado, puede bloquear el propio resultado y el otro lo ignora. Le dice que continúe con la operación, que va a haber un punto de resonancia entre ambos, que Básicamente, sí. cuando se pierda la última emisión del cuerpo físico, el otro debe de resistirlo, dice. Continúa, te vuelve a decir. Bien, quiere decir que de alguna forma están intentando tecnológicamente generar una resonancia entre el cuerpo de Ricardo con el humano luz. Sí, Y al hacerlo, al estimularlo de manera tecnológica, simplemente no hay resonancia, la energía se pierde. sí. Bien, observa el momento en donde aumentan la intensidad y el resultado falla. De hecho, en el momento en el que me lo ibas a solicitar, se observa cómo quitan el cuerpo físico de la estructura y lo embalsaman también, como si esta operación no hubiera sido positiva para ellos, ¿A qué te refieres con embalsaman, Sandra? como si también lo llevaran a una especie de sepultura. Ah, ok, como que lo vuelven a encerrar en un Ajá. lado. Ok. Bien, Sandra, vas a paralizar el evento. Están las tres entidades ahí, el que manda y los dos que llegaron. No, solamente están dos. El del El que llegó principio, volando y ok. el, Y el que estaba en un principio, ya no está. no, Ok. no, él únicamente dio la orden. Bien, vuelves entonces al momento en donde están los tres. El que da la orden y los dos que llegan. Ya digo, Bien, Sandra, paralizas el evento ahí y te vas a mostrar. Cuando te estén observando todos, me lo dices. ya, Bien, Sandra, identifica quién tiene mayor rango. el que estaba al principio, el que tiene los pies y brazos flexibles. Bien, el que ordenó que se prepararan. Sí, Bien, eh, le vas a preguntar su nombre. KULM 3. Culm 3. ¿Es androide? Sí, ¿Me dejas hablar con Culma? Haz cambio ahora. Culm, ¿me escuchas? sí, ¿Puedes entender el tipo de conexión que estamos realizando en este momento? sí, por supuesto. Bien. Estamos en otro planeta. ¿Cuántas vidas en función del presente de línea de tiempo 2025? 165. 165 vidas atrás. Bien, te observas completamente paralizado, estás bajo mi línea de tiempo en este momento.
vas a tener que responder algunas preguntas, no te queda otra. Ser breve. ¿Qué es este experimento que están realizando ahí? Pudimos observar que con unos aparatos tecnológicos están de alguna forma modulando o sintonizando la frecuencia de Ricardo para ver si es que puede resonar con la frecuencia de su mano luz. ¿Qué es lo que están realizando ahí en ese experimento? Es un proceso de radiotelepatía. Suministramos cierta energía al aspecto físico con la intención de generar una reacción en el cuerpo humano luz. A través de esta distorsión de frecuencias, puedo observar si el aspecto físico tiene cierta conexión o comunicación con el cuerpo luz. Es decir, si lo que el cuerpo siente, el otro también lo resiente. Y todo esto con un proceso de obtener información y tecnología telepática, tecnología que se pueda transferir en los procesos subsecuentes y siguientes, con la intención de reemplazar esa telepatía por, por rasgos inherentes tecnológicos en el cuerpo del aspecto físico a través de sistemas tecnológicos. Son sensores sensibles que se colocan en la parte de la frente, en la parte clavicular y en la parte del abdomen, con la intención de generar los mismos rasgos o sensores telepáticos. Están intentando, tecnológicamente hablando, sintetizar una frecuencia para acceder a la dimensión luz. Correcto. De alguna forma es una correspondencia pequeña para ver si pueden acceder a una dimensión de frecuencia luz a través de una manipulación tecnológica. Sí. Bien, ¿qué es este proceso de radiotelepatía que dices? ¿Cómo funciona? Suministrando ciertas frecuencias al aspecto físico. Este emite otra frecuencia. Esta frecuencia es justamente la sustancia que está vinculada al aspecto luz. Esta sustancia tiene rasgos positivos, rasgos de emanación positivos. No es una frecuencia de resistencia, es una frecuencia de adherencia. Lo que para nosotros es un rasgo positivo al lenguaje telepático. Bien, entendemos que ustedes en cuarta dimensión no necesitan hablar tal cual nosotros lo percibimos desde acá. Ustedes se comunican de esa forma y, y de alguna forma el hecho de que tenga la palabra radio, eh, ¿cuál es la Sí, diferencia a que sea una telepatía tal cual la entendemos? es una emisión sintética. Es una forma de decir que se está, claro, se está forzando de manera no natural ese tipo de lenguaje. Exacto. Los proyectores o sensores que se adaptan al aspecto físico tienen esa indicación o programación, emitir frecuencias con la intención de generarla, pero es una generación sintética, no es una emisión natural. Y no importa cuánto fuercen esta
esta radiotelepatía a partir de un aspecto físico, de todas formas no puede acceder a la dimensión luz del humano luz. exacto. No, Eso es lo que han estado forzando. sí. Bien, interesante. Interesante porque de todas formas este tema es un punto de bastante interés para Ricardo, el tema del lenguaje, el tema de cómo se procesa el lenguaje y, y ha sido un medio de estudio o un área de estudio de Ricardo que ha profundizado. ¿Cuántas vidas llevan haciendo este tipo de experimentos con él? 165. 165 vidas llevan haciendo este tipo de experimentos. ¿Y, y qué resultados han obtenido? Positivos. Positivos. Hemos llegado a poder detectar que cuando el aspecto físico justamente no realiza esta emisión programada, mm, o no se actúa mediante los sensores, sino permitimos que sea cuando el aspecto físico tenga una frecuencia neutral, ahí sí hay una emisión positiva, ahí sí hay una resonancia con el cuerpo luz. Es cuando el aspecto físico se encuentra más relajado, sin condicionamientos, en un estado, podríamos nombrarlo con la capacidad de resonancia al cuerpo luz, es cuando se existe esta comunicación. En otro sentido, no hay una comunicación perenne entre ellos. Claro, cuando ocurre de manera orgánica a partir de la propia genética luz, ahí es cuando ustedes pueden observar resonancias Sí, entre el aspecto físico y su aspecto luz. sí, O sea que ya descartaron la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, al menos en este experimento. sí, pero aún así tiene implantes. Claro, deduzco que si que cualquiera que llega a esta conclusión lo que quiere comenzar a controlar es ese estado orgánico, Es es ese correcto. estado natural. Por eso es que han permitido que Ricardo o lo han encarnado en un ambiente en donde se le empieza a enseñar metafísica y cosas esotéricas desde tan temprana edad. Sí, es algo que lo vincula justamente a ese estadio. Entre él más obtenga información sobre su naturaleza, se puede llegar a ese estadio neutral y de esa forma seguimos evaluando cuál es el sistema de resonancia entre ambos. Es decir, funciona como un receptor y el remisor, quien lo recibe. De acuerdo a lo que Ricardo emita, el cuerpo luz va a tener una resonancia o una recepción energética o telepática, que es lo que estamos buscando. Al momento de tener justamente esta, la obtención de esa frecuencia o la obtención de esa respuesta, es como damos por válido la información o válida la experiencia o la sintiencia en el aspecto físico. Claro, entiendo. Y por eso su, su ímpetu de buscar el alma, su interés por el alma, ustedes necesitan que él busque esa parte, pero tiene que haber un punto de distorsión. Tiene que haber un punto en donde está torcida esa búsqueda para que tampoco sea un riesgo para ustedes.
Eso es lo que él ha encontrado, no es algo que nosotros lo hemos condicionado. ¿Qué cosa? La distorsión de la que hablas. La distorsión pertenece a ustedes, no pertenece al humano. Sí, sin embargo, es quien ha encontrado la distorsión, ha tenido la capacidad de observar la distorsión. No es que nosotros lo hayamos dirigido a que observe la distorsión. Nuestro objetivo es que él se sienta en una frecuencia adaptable en cualquier evento o cualquier dinámica que él realice, él debe de sentirse adaptado a la dinámica. No nos afecta si él encuentra resistencia o disonancia en ello o no. ¿Cómo no les afecta? Lo que me importa es que él tenga una asociación, es que él se vincule, porque eso es paquete de información para nosotros, es la forma en la que él tiene esa resonancia con su aspecto luz. ¿Y cómo evalúan ustedes el riesgo de permitir que un aspecto físico tenga de cierta forma libertad de poder conectar con su mano luz a partir de, en función del experimento que están realizando, sin que corran un riesgo ustedes? ¿Cómo Debido a evalúan los ese riesgo? implantes, debido a los implantes, de esa manera nosotros sabemos que el aspecto físico sigue condicionado y que sigue al resguardo de nosotros. Pero ese condicionamiento es una distorsión. Si lo quieres ver de esa forma. No hay otro significado para la palabra. Mm, Son Po- condicionamientos simplemente humanos que tenemos que seguir ajustando. pero es un condicionamiento que genera una torsión en el proceso real de desconexión y de liberación de la Por persona. supuesto. Ah, eso, ahí está. Y ese proceso de torcer el camino de un humano para que no logre realmente una desconexión del control de ustedes, les pertenece a ustedes. Mm, Ustedes se encargan de eso. Sí, En este caso, puedo detectar dos cosas en la forma de comunicar de Ricardo. Lo primero, una falta cognitiva de poder percibir el origen y detectar el origen interno, lo que le corresponde a él. exacto. Tiene una parte de la información, más no tiene la información completa. Puede saberlo teóricamente, pero al momento de preguntarle no sabe Simplemente hay que definirlo. escucharlo, exacto. Observa mm, la contrariedad de sus palabras. Cuando dice que estudia las palabras en su origen fonético, pero no se escucha él cuando dice soy un eterno buscador. Vas a seguir buscando programación. Ese es su Claro, programa. porque de alguna forma lo busca afuera y lo otro que detecté es la evasión del aspecto reptil. O Sí, sea, por en su- cuanto ocurre algo negativo, en vez de sumergirse en la indagación desde la intención de desconectarse de eso, intenta evadirlo con terapias, con sonidos, con reprogramación, con decir sí, palabras. claro. Sustituir una Eso forma me lo por dijo otra. varias veces. Sí, esa es la Cuando forma en que está programado. cuando, cuando el Sustituir un acceso, factor por otro. sustituir un factor por otro, cuando la forma de resolver en realidad no es evadir el problema, es confrontarlo. Ustedes hablan de sustentar a humano luz, lo mismo que tienen que hacer con su parte reptil, es conocerla, volverse maestros de ello. Porque ustedes son los que tienen la información. La genética reptil es la que tiene la información.
Es a través de esa información y de ese enorme potencial que nosotros podemos acceder al potencial luz. No hay otra. Y No todos evadirlo, entender ese cruce para justamente manejar el equilibrio. porque los polos se tocan. Y Exacto. tenemos una enorme carga genética reptil que lo único que nos queda hacer es atravesarla, confrontarla, mirarla a la cara, poder evaluarla para poder acceder a, a la parte opuesta. Así es, por eso hablo de cruces. Es una sutil distorsión Sí, del procedimiento para poder acceder al verdadero potencial original, luz de la persona. es correcto. Donde justamente los dos puntos se tocan, es donde cruzan y es justamente en la posición en la que el aspecto físico no se atreve a soltar por no salir de esa comodidad aparente, ese sostenimiento aparente de las cosas, en donde se presiente como un ser humano en equilibrio cuando lo único que está haciendo es únicamente colocarse en la posición cómoda, sin dar el siguiente paso para su libertad. Hasta este Y mismo no me instante. corresponde a mí darle clases ni instrucciones. Es el trabajo que tienen ustedes, enseñarnos. Hasta este mismo instante, Ricardo sigue buscando esa respuesta cómoda, intentando encontrar una justificación a lo que le toca hacer, preguntándome si realmente son, por ejemplo, los ronquidos de su esposa que le molestan, si es que son los causantes por emitir frecuencias, cuando en realidad la presencia de ustedes ni la frecuencia de ustedes deberían ser un problema para la persona que sabe evaluarse Correcto. internamente. No puede ser, está esperando que yo le diga o que tú le digas que sí, el problema es la esposa y son los ronquidos, para él sentirse bien, para él saber de dónde viene el problema. Eso es lo que su cerebro está esperando en este momento. Por si no, no lo preguntaría. Sabría inmediatamente que no lo es, Sí, que no es el problema, que ustedes no son el problema, que los reptiles no son el problema. así es. Una leve distorsión de cómo se percibe y cómo se asimila la información de la presencia de ustedes El objetivo, y recuerda la que no final tenemos ocultos. y el efecto del proceso del trabajo personal termina siendo también distorsionado, porque causa y efecto comparten naturaleza. Eso es lo Y que si quiere la la forma gente, en que eso el es aspecto físico considera que va en un proceso de evolución resolviendo sus conflictos, cuando en realidad lo único que está haciendo es distraerse de sus conflictos. lo que la mayoría de las personas quiere, y me incluyo en un momento, porque por supuesto todos pasamos por ahí, lo que la mayoría de las personas quieren es que les digan que ellos no son el problema y que el problema es externo a ellos y que el problema no es la persona. Es mucho más sencillo vivir así. Mm, Pero eso implica una causa distorsionada, lo que implica un efecto distorsionado. El efecto es que el proceso espiritual termina perpetuando el control, perpetuando la estadía en los mundos inferiores. Ustedes son los que hacen eso. Ustedes son los que distorsionan de esa forma la información. mm. Porque es mucho más sencillo. El cerebro está... eh, el cerebro nos convence todo el tiempo. Todo el tiempo está en un discurso el cerebro en donde no puede asumirse como responsable de las cosas. El cerebro es, es otra la función que busca el cerebro. Busca la supervivencia, busca conservar lo que nos mantiene vivos y por supuesto que desde ese punto de vista no puede autopercibirse como el responsable de lo negativo que le pasa.
Por supuesto, humano. De otra forma, el humano entonces cuestionaría todo lo que ocurre y indagaría en sus propios pensamientos, en sus propias sensaciones, lo que lo llevaría a la desconexión reptil. Y eso no podemos permitirlo. Eso es mm, como ayudar al humano a que justamente indague en él mismo. Y eso es lo que estamos buscando, completamente lo contrario. Es mejor señalar al oponente que señalarse a ellos mismos. Exacto. Y, y acá no tenemos de otra, o logramos detectar lo que no le pertenece al humano luz en nosotros, o seguimos bajo el control de esas circunstancias. Mm, ¿Qué más preguntas tienes? ¿Tú todavía tienes el control de Ricardo en la línea de tiempo actual? Sí, ¿Todavía existes? sí, todavía existe. Ok. Bien. ¿Por qué han sometido a Ricardo a tantos accidentes en esta línea de tiempo actual? Se han tenido que hacer exámenes y alterar el cuerpo físico en determinadas ocasiones. 13 ocasiones son las que ha sido mm, el cuerpo regenerado a nuestra condición. Y deduzco que esto implica que por estos experimentos han llevado a su cuerpo a una intensidad extrema Sí, para poder forzar una resonancia con el aspecto luz. Ustedes quieren acceder a quinta dimensión, eso se sabe, y lo están intentando, están experimentando cómo lograrlo a través de su tecnología, que es la única forma sí, que ustedes tienen. sí, Por eso esa como alta actividad que dice Ricardo, por eso que no se podía como quedar quieto y que lo ha llevado desde niño a tener muchos accidentes. sí, Eso es su cerebro el que está en ese estado de hiperactividad. así es. En realidad es todo el cuerpo, pero quien condiciona esos movimientos es el cerebro. ¿Quién es el ser con el que sueña cuando pequeño? Que él lo ve como de lado, no alcanza a verle la cara y solo lo puede asumir como una figura como Cristo en un punto, como lo único que puede asociar. Jututua es quien está ahí observándolo. Es la bestia que controla. Sí, Ututua. Bien. ¿Y por qué lo ve? ¿Qué pasa ahí de niño que alcanza a verlo? se buscaba la relación entre cualquier figura dogmática para tener conexión o encontrar conexión con el cuerpo luz. ¿Quién es ese San Una Juan Bosco? sensación, es una sensación de protección, de allanamiento. Ah, ok, ok.
¿Quién es ese San Juan Bosco que se presenta en la familia y termina siendo como el patrono, le hace un sello en su frente a través de que lo canalizan? Es otra entidad que trabaja para mí. ¿Y cuál era el objetivo de esa entidad de presentarse de esa forma? ¿De cuál forma? Así como tan presente en su familia al punto de que lo canalizan y, y hace este tipo de sellos. Me refiero tan evidente, tan Mm, explícito. Él tenía su forma de trabajo y no puedo involucrarme en ello. ¿Por qué mostrarse tan explícitamente? Si igual pueden ustedes controlar al humano de manera completamente desapercibida. Y quitarle las creencias a la madre. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Ok, El objetivo es necesitaban, fomentar la creencia, sostener la creencia, permitir que la entidad siga manipulando con un consentimiento entrega. pacífico, exacto. O sea, necesitaban un nivel de entrega lo más alto posible. Sí, más abierto el asunto. ¿Qué hacen en su cerebro al momento en que le hace el sello en la frente? El cerebro no realiza nada. Lo único que sucede es que él con esto pacta que él tiene también control sobre él. Y eso fue lo que hicieron en la sesión de desconexión con el doctor. A él fue al que eliminaron. Ok. Que para ustedes no significa nada perder ni una entidad ni un grupo incluso. No, no mientras no se llegue al origen. Claro, mientras no se llega al origen. Mientras no se llegue a la abeja reina, la colmena sigue actuando. Exacto, ¿Qué son esos sueños en donde él se percibe quitándose implantes? ¿Qué es lo que está ocurriendo retiro. ahí? Ah, se los retira. Sí, ¿Esto es consecuencia de permitir conexión con su potencial luz? es correcto. ¿Es el riesgo que ustedes toman? Sí es el riesgo que se puede correr, mas sin embargo, tiene 300 más. ¿Cuál es el problema? Claro, usted retira 10, le ponen 20 más. Correcto. Acá el problema que yo observo y que es coherente con la información que tú me das, Kulm, es que es la dificultad cognitiva de poder detectar el origen en sí mismo, como la influencia de su genética reptil, la influencia subconsciente de su genética reptil. En ese sentido, Ricardo no les es un problema. ¿Qué observaste? Eso, la falta de ese desarrollo cognitivo para poder detectar la influencia subconsciente de su genética reptil. Mm, sí, Que eso es fundamental. O sea, si una persona no logra observar cómo subconscientemente la genética reptil está teniendo una influencia tremenda, profunda, de magnitudes muy grandes en la vida de la persona, ¿cómo la persona resuelve? sucede lo siguiente, humano. Cuando el aspecto físico está tan enfocado en los logros que ha obtenido, es incapaz de observar aquellos aspectos
que ha deteriorado aquellos aspectos que pasan por su visión, que no son percibidos. Prefiere seguir nombrando y anotando sus logros mayores, sin involucrarse en los menores y sin percibir que justamente son los menores los que son indetectables y los que están sucumbiendo al aspecto físico a esa falta de liberación. Porque el subconsciente se siente básicamente. Y no hay otra forma más que poder darse cuenta de ese aspecto sintiente eh, en tiempo real y entendiendo de que ahí vienen las causas que podemos nosotros ir detectando lo que está ocurriendo. Si no, no se puede. Mm. Si no, es muy difícil. Luego de eso viene un proceso de obtener un razonamiento concreto a partir de la evaluación que hacemos. Sí, pero como bien lo dices, primero hay que percibirlo. Y mientras el aspecto físico siga percibiéndolo como una minoría o un aspecto que no resalta, va a seguir estando desapercibido. Al final, toda esta información, Ricardo ha pasado por muchas corrientes espirituales, ha estudiado muy de niño, creció en una familia muy allegada a la información metafísica, esotérica, eh, y, y basta una leve distorsión para que los resultados no sean los esperados. Así es. Sobre todo son cosas comunes, y esto te lo digo, Ricardo, directamente a ti, dos cosas muy comunes. O sea, encontrar la causa, intentar encontrar la causa del problema en otras instancias que no somos nosotros, que no es nuestra configuración, nuestros programas, nuestro cerebro, el funcionamiento y nuestro desarrollo cognitivo. Y segundo, evadir, evadir la oscuridad que llevamos. O sea, hay un problema, nos sentimos mal, ocurre algo, inmediatamente correr en busca de una solución. Sonoterapia, como dices que utiliza, eh, causas externas, decirnos cosas, eh, intentar una respiración para tranquilizarnos, todos esos mecanismos, todas esas terapias, todas esas cosas con la intención de evadir que nos estamos sintiendo mal, eso es la distorsión a la que me refiero. Porque aparentemente aparenta ser algo positivo, pero en el fondo lo que estamos haciendo es evadir la información que nos trae ese malestar, esa turbulencia. Estamos haciendo lo opuesto a confrontar. Bien, este, cool. ¿Tú respondes a alguien más? No, Tú eres un androide. sí, ¿Quién te creó? lo ignoro. No tengo información al respecto. ¿Y quién te entrega las directrices de lo que tienes que hacer? Hasta este momento me dirijo de manera autónoma. Me dejas con Sandra, haz cambio. Ahora, Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, una de dos, no está intentando engañar o genuinamente está programado de esa forma. Así que observas que aparece Celluniax en el lugar y Celluniax a través de él conecta con quien, con la entidad que da las órdenes, que de alguna forma se está manteniendo oculta.
Seleniax verifica la información, tiene código de programación de supervivencia. Cuando llega al lugar, Seleniax intenta también hacer conexión con quien está recibiendo las órdenes y no encuentra punto de enlace. Me dejas con Celunex. Haz cambio ahora. Celunex, ¿me escuchas? Y me digo, Bien, ¿a qué te refieres con que no encuentras punto de enlace si eres un androide y fue creado en algún momento? ya no existe el código, la fuente activa. Su ¿Qué creador ya no significa está eso? activo. O sea que fue eliminado. Sí, se dirige a través del código programativo. ¿No existe en la línea de tiempo actual o no existe en esa línea? No existe en la línea actual. Eh, ¿Y cómo es que esta entidad sobrevivió en la línea de tiempo actual? El terapeuta que realiza la desconexión con la jerarquía no realiza la vinculación con el resto de los que lo dirigían. ¿A quién dirigía? Únicamente hace la eliminación de la entidad a cargo, más no del resto. Pero yo estoy hablando de del comandante, de quien rige la facción. Sí, se hace la eliminación de él porque se encuentra y se llega al punto, pero no se hace la eliminación de las entidades que lo escuchan, las entidades que dirigen. Entiendo. Bien, ¿detecta cuántas entidades sobreviven de esa facción? 795.900. Que son suficientes como para continuar con el control de los aspectos Claro, físicos de los humanos sí, luz. Y en el momento acá estamos en el planeta desde donde rigen. sí. ¿Y cómo es que queda esta entidad incluso por sobre reptiles? Porque le obedecen a un androide. Son jerarquías diferentes, Diego. El planeta en el que se está suscitando el evento, los androides tienen mayor jerarquía que los reptiles científicos. ¿Y cómo es posible que un androide tenga más jerarquía que un ser biológico reptil? Por justamente poseer la tecnología. El reptil científico únicamente tiene la forma de operar las cosas, mas no tiene los medios para operarlo. Por eso se hace el tratado o el pacto, porque los androides sí lo poseen y deben de sentirse de cierta manera en un perfil más bajo que ellos. ¿Pero qué los determina como más fuertes? Simplemente la tecnología.
Ok. Bien, me dejas con Sandra. Haz cambio, ahora. Bien, Sandra, observas que este cool hace un llamado a todas las entidades que tiene bajo su control. Samara te confirma si es que llegan al lugar, las 795.000. Emite un sonido y comienzan a llegar las entidades. Están todas ahí. Bien. Es un problema no confrontar a las entidades, no sacarles la información de manera directa, porque si no, ¿cómo se vislumbra a qué nivel de profundidad se está llegando con un diálogo, no se puede sentir directamente? eh, ese es el tema. Pasan estas cosas porque si no se confrontan a las entidades son muy engañosas, están todo el tiempo intentando engañarnos, están todo el tiempo intentando eh, distorsionar la información, ocultarla, omitir cosas, detalles. Y la única forma de poder acceder a esta información es poder confrontarlas y poder sentir ese momento y poder percibir a un nivel más profundo lo que están tramando de alguna forma. Porque si no pasan estas cosas. Eh, bien, Sandra. Entonces, observas que es el único que se para frente al humano luz de Ricardo. Me dices cómo lo tiene. Es una especie de sepulcro en el que está todo como con malla. Y efectivamente, esto evita como cualquier conexión y cualquier comunicación con el exterior. La malla es la que está impidiendo la conexión. Bien, observas que elimina todo eso y devuelve a su mano luz a la condición natural. Hace la eliminación de esta tecnología y está haciendo la liberación de los humanos. Bien, proceden con el resto de humanos luz. Le preguntas a esta entidad cuántos humanos luz tiene atrapado. 13.901.000 humanos luz. Aspectos físicos. 4.799.000. Bien, proceden con el resto de humanos luz, asiste Samara. Cuando estén todos liberados, te avisa y me lo comunicas. De Samara y Seleniak se están liberando todos los humanos luz. Y se puede contemplar el espacio lleno de luz. Se hace una expansión de cada uno de ellos y se observa completamente todo el lugar libre. Bien, proceden los humanos luz con la recuperación de los aspectos físicos, Sandra.
Los humanos se encargan de hacer la recuperación de todos los aspectos físicos y desencarnados. Hacen la conexión con cada uno de ellos. Bien, proceden con la eliminación de lo que queda de esta facción, Sandra. Aumentan su vibración y eliminan todo lo correspondiente a la facción. Están eliminando el planeta, su sistema, tecnología, datos, información, entidades. Listo, Diego. Bien, observas que los humanos luz comienzan a pasar a los aspectos físicos desencarnados hasta quinta dimensión. El resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. Los humanos no regresan a sus aspectos físicos y los desencarnados son pasados a quinta. Bien, observas que se cierra el portal. Son eliminados todas las bestias, toda la tecnología, toda la facción. Sí, Ya. bien. Frente a ti el humano luz de Ricardo. ZAMS Dimensión. 14. Bien, te paras frente a Ricardo. Listo. Observas que Sans comienza a desactivar, retirar y eliminar los implantes que tenga. ¿Cuántos implantes puedes observar? 371 en total. Sams hace la eliminación de los implantes, desconecta de todos los dispositivos a Ricardo y comienza, en el momento en el que se retiran los implantes, también hace la eliminación mm, de las programaciones y de los engramas. Todos los dispositivos tecnológicos están siendo eliminados, principalmente tenía más tecnología en la parte posterior del cuerpo. Bien. Cuando sean todos eliminados, observas que restaura su vibración, su condición energética la deja en un estado sostenible y estable. Pero Ricardo se encuentra en este momento estable y potencializado. Bien, me deja hablar con Sans. Haz cambio ahora. Sans, ¿me escuchas? Muchas gracias ¿Cómo te sientes? por estar así. Bien, este, primero que todo, preguntarte si es que los niños abortados de su primer matrimonio fueron pasados. ¿Los tenía esta Sí, facción también? ¿El sí, padre también. también? Fueron pasados a quinta. Así es. Muy bien. Bien,
Cuéntame qué pasa con este experimento que es bastante interesante de evaluar, este experimento que estaban realizando para que de manera radiotelepática eh, estas entidades pudiesen alcanzar el contacto entre un aspecto de cuarta dimensión hacia un aspecto, en este caso, de catorceava dimensión. Justamente creo que aunque las operaciones y sus evaluaciones tecnológicas tengan toda la intención, incluso de emular alguna emoción, de emular alguna frecuencia, siempre va a ser algo tecnológico y siempre va a ser algo sintético. Y esta conexión simplemente no se va a dar de esa forma. Esto es como cuando el aspecto físico quiere entrar en una frecuencia mm, diferente en la tercera dimensión y comienza a escuchar una serie de frecuencias. Esto sigue siendo algo sintético porque no es a través de algo que venga del exterior como el interior. Va a llegar a ese punto de neutralidad o de frecuencia alta. Esto proviene de algo más interno, esto proviene de una sensación más entrañable. No es algo que se busque, no es algo que tenga que replicarse a través de un sonido o a través de una tecnología. Eso simplemente sigue siendo un engaño para el humano. Y desde mi forma de ver esto, para la entidad que estuvo a cargo, fue un completo fracaso. La telepatía es un lenguaje no verbal que se siente, Tiene diferentes grados de observarse. Puede existir una telepatía a través del lector de frecuencias, a través del lector de sonidos o a través del poder de la visualización o de la capacidad para recibir la información. Es dependiendo la habilidad que cada aspecto físico posea. entonces quiere decir que ustedes no se comunican telepáticamente No, con nosotros. no. Siempre es algo más sutil. Por eso hablé justamente de que esto sigue siendo algo sintético. El- la forma en la que nos comunicamos siempre va a ser desapercibida para cualquier entidad. Es algo más sutil, es algo que proviene del corazón y es algo a lo que ellos no tienen acercamiento. Podrán poseer toda la tecnología del universo, más no van a poder llegar a la forma en la que nosotros nos seguimos comunicando. Por eso es que al humano no nos queda otra alternativa que abrir el corazón y vivir a través de un corazón abierto. ¿Has observado la imagen de un niño en condiciones totalmente precarias? Y puedes detectar la luz en los ojos o puedes detectar el amor en su sonrisa. Eso no es telepatía, bien. Eso es sincronicidad. Resonancia. Y eso es el lenguaje al que exacto. Ese es el lenguaje el que está inherente en esa célula luz. Eso es lo que entre un humano y el otro pueden identificarse. Por eso es que el lenguaje verbal es tan complejo y arbitrario, Y con múltiples facetas. porque de alguna forma lo que intentan es hacernos completamente dependientes del lenguaje verbal. Necesitamos eso. Sí,
Y, Para una persona, una palabra puede tener un significado, para otra, otra. Simplemente lo que debe de prevalecer la importancia en el significado de la palabra es la intención que tú le das a esa palabra. o sea, es más importante la intención con la cual se asimila. Ujú, Es más importante lo que alcanzamos a evaluar en cuanto a lo que nos hace sentir una palabra. claro. Por eso hay personas que incluso luego se comunican una cosa verbalmente y con sus actos o su energía Claro. tienen un lenguaje completamente distorsionado a lo que está expresando su boca verbalmente. Ahí podemos ver el grado y la magnitud de incoherencia interna, de oposición interna que sufre esa persona, porque un humano en esas condiciones sufre una oposición interna y la persona muchas veces no sabe qué es lo que está pasando ni por qué no puede resolver las cosas. Y lo que pasa es que el conflicto está adentro y lo podemos ver a través de cómo se expresa el lenguaje. Sí, es cierto. El, no nos queda otra que abrir el corazón, no nos queda otra que volver a ese estado natural eh, que está muy expresado en el arte, en la literatura. O sea, no nos falta información de lo que implica la fuerza del corazón, el ímpetu del corazón, lo que implica vivir a través de esa fuerza. El asunto acá es que hay que estar preparados porque en cuanto la persona comienza a abrir el corazón, el holograma intenta evitarlo, intenta reprimir esa apertura. Así es, Entidades y el holograma van a intentar siempre reprimir a un corazón abierto, así es. Van a pero no nos buscar, queda otra. van a buscar que esa conexión no se dé. Terror, miedo, dolor, violencia, burla, em, eh, un trato peyorativo, o sea, infinitas formas que el holograma tiene como sistemas de seguridad contra un corazón abierto que es tan poderoso. Así es. No nos queda de otra. Nos queda, les queda simplemente ser, fluir, moverse, divertirse, ondearse. Eso es lo que nos queda hacer. Muy bien. Quedas entonces con Ricardo Sanz a seguir el trabajo y te agradecemos este momento también. Gracias. Me dejas con Sandra. Diego, Sandra, eh, ¿me aseguras que esté todo el, el hogar en óptimas condiciones? sí, Bien, está lleno de luz. bien. Observas que ingresa en Ricardo. Ingresa por área cerebral y se expande. Bien. Diego, Dime, Ricardo. bueno, te escribía, no sé si me permitías hablar con mi humano Luz, solo un instante. Bien, Sandra, haz cambio. Me dejas con Sanz. Muchas gracias. Sanz, estás ahí con Ricardo.
quiere hablar contigo un momento. Adelante. Hola, Sans. Vale, Eh, Muy esperada esta comunicación contigo, muy esperada esta desconexión. lo sé. Eh, entiendo entiendo bueno, ahora sí que todo lo que ha pasado ha sido parte de estas entidades y que de alguna manera enfocar el camino en esa parte del sentir. Eh, en, híjole, sí me gustaría eh, entender esa comunicación contigo. Si de alguna manera como la llegué en algún momento dado, en algún momento a percibir esa sensación de estar comunicado contigo en un solo instante, en un pequeño momento, si eras tú o era la misma tecnología. No, era yo. Justamente hubo instantes en donde pudiste percibirme, esa, ese estado neutral en donde puedo nombrarlo como una resignificación por tu parte en el que te sueltas a la amplitud de tu ser y simplemente no hay agobio, no hay esperanza, no hay un programa, no hay una idea y simplemente es soltarte y permitirte ser. Ahí hay conexión, ahí hay comunicación. Muy bien, muy bien. Y entonces, esos momentos principal donde después de la primera desconexión escogí para darme tiempo contigo, ahí es, Sí, exacto, perfecto. Y ahí es donde hay una comunicación contigo y me escuchas. exacto. Perfecto. Entonces hay que potenciar esa parte. Y de alguna manera digo, también digo, entiendo todo lo que he venido ahora sí que recolectando en cuanto a los equipos escalares, en cuanto a los sonidos, a las terapias, todo eso, pues tengo que empezar a desprenderme de ellos y empezar con el trabajo interno, porque no creo necesario seguir con ellos, o sí, igual que los suplementos y todo eso. O sea, era parte de un trabajo, pero pues Aquello que consideres apropiado para mm, reinstalarlo de una manera funcional a tu vida diaria, puedes seguirlo haciendo. No implica, no implica algo que te vaya a obstruir o algo que te mm, vaya en un retroceso para ti mismo. Habrá otras que tú de manera autónoma y automática vas a eliminar justamente porque lo ves innecesario a través del sentir. Y también lo puedes hacer en la misma condición, pero es una condición de evaluación. ok, perfecto. Entonces, ok, yo tengo que evaluar esa parte. Pues mira, la verdad, pues no me queda más que agradecerte infinitamente por esta oportunidad de desconexión y de liberación. Ahora me toca un trabajo importante y pues gracias a ti y al equipo de Diego por esta oportunidad y creo que ya era hora después de tanto. No pasa nada. Es una hora y es el momento para comenzar a escribir tu nueva historia. Así es. Pues muchas gracias y sigámonos sintiendo. Así va a ser. Gracias, Sams. Listo, Diego. Hans, me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, observas que Sans ingresa en Ricardo. Me dices por dónde lo hace. Área cerebral. Activa.
Bien, observas que se expande en él y te despides. Comenzamos a volver. Listo. 5, comienzas a despertar, sientes tu cuerpo.